Es imposible vivir el cristianismo sin el Espíritu Santo. O sea, de todas las religiones que hay en el mundo, puedes vivirlas sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero no puedes vivir el cristianismo sin el Espíritu Santo. No se puede. Es algo que jamás lo podremos vivir. Ahora, quiero que veamos hoy qué es el cristianismo como Cristo lo muestra. Hoy en día muchas personas se pueden considerar que son cristianas o nos podemos considerar que somos cristianos. Pero yo he escuchado gente que tú le preguntas y hablando de un cierto deporte y te pueden decir: yo soy futbolista. Y es gente que es aficionada, gente que te sabe todo de fútbol, gente que no se pierde en un partido de fútbol, gente que se saben las reglas, que se saben quiénes son los jugadores más importantes, más caros de ese deporte. Pero en realidad nunca han pisado una cancha o han pateado un balón de fútbol. Simplemente ellos son aficionados, ellos son espectadores, ellos ven. Y es lo mismo, a veces hemos pensado que el cristianismo es simplemente observar el ejemplo que Cristo nos ha dejado. Y eso no es cristianismo. Cristianismo es que podamos vivir de acuerdo a lo que Cristo nos ha dejado. Ahora, tú lo puedes ver en la Biblia. La Biblia dice que la primera vez que se les llamó discípulos a los discípulos cristianos fue porque ellos caminaban como Cristo, vivían como Cristo. No solamente ellos se habían vuelto espectadores, sino que ellos participaban y vivían de acuerdo a lo que Cristo había hecho. Todos los que estamos aquí creemos en la crucifixión de Jesús. Pregunto. Ahora les hago esta pregunta: ¿cuántos estamos crucificados con Él? Creemos en la crucifixión, pero Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, ¿qué dice? A sí mismo por mí. Ahora, hoy en día, el evangelio que escuchamos, y muchas veces lo hemos escuchado aquí, pero el evangelio que hoy en día, si tú te sientas a escuchar, si escucháramos ese evangelio que hoy en día hablamos, a lo mejor estaría súper bien. Pero si vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que causa un choque con lo que hoy la iglesia hemos creído. Ahorita a mí ministraba, estaba hablando, y Tino también lo escuchaba, y estaban hablando cosas que es verdad, cosas que es parte de lo que Cristo ha venido, pero no es toda la verdad. Y muchas veces hemos creído que el evangelio y la venida de Jesús se trata de evitar un sufrimiento en nuestra vida. Pensamos que el cristianismo está hecho para evitar que tú y yo suframos. Y es verdad que suframos en la eternidad. Pero en la tierra, si vamos y lo vamos a ver, yo quiero hablarte en esta noche
de abrazar el sufrimiento. Y no estoy hablando de un mensaje en que te estés pegando en la espalda, sino abrazar el mensaje que Cristo nos predicó. Y pensamos que la misión de Jesús es venir a evitar que tú y yo suframos. Y Jesús nos muestra totalmente lo contrario. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 12, capítulo 14. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, pon atención simplemente en eso que acabamos de leer. Jesús va caminando, voltea a ver, Jesús va caminando y detrás de él viene una gran ¿qué? Multitud. Estás hablando que no vienen 10 ni 100. Que si eso hoy en día lo pusiéramos en nuestro tiempo, está a lo mejor si fuera un pastor, fuera yo, fuera alguien, dijera, o sea, soy sumamente exitoso, traigo miles detrás de mí. Simplemente en redes sociales tengo 10,000, 20,000, 1,000 seguidores, y es algo que tontamente nos hace sentir importantes. Y Jesús viene con una gran multitud y de repente se da cuenta y se detiene y dice, hey, espérense, esperen. Y luego fíjate lo que les dice. Si quieren ser mi discípulo, leamos todos Biblia en esta noche, porque no quiero que tú digas, pastor, no, yo quiero que leamos qué dice la Biblia. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, si hasta tu propia vida. De lo contrario, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. En una versión actual podríamos decirlo, ¿no que era cristiano? ¿No que decía seguir a Jesús? ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede enviar una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos, así que no puedes convertirte sin dejar todo lo que ¿qué? ¿Está claro? Y es la razón por la que Jesús tuvo tan pocos discípulos. ¿Cuántos le seguían? No, al principio que leímos, ¿cuántos le seguían? O sea, Jesús en un momento, ¡pum!, los frena y le dice, hey, ¿quieren seguir? Este es el costo. O sea, no es algo que Jesús dijo, en el camino van a ir considerando el costo. Jesús desde un principio le dijo, este es el costo. ¿Están dispuestos a abrazar el sufrimiento? Y ellos no sabemos la respuesta. Y Jesús les termina diciendo, porque no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que tú posees. Yo pensaba que la palabra discípulo es una palabra que en realidad, si lo vemos, hoy en día
nos queda demasiado grande. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa? Para ti, ¿qué significa ser cristiano? ¿Vivir una vida buena, moral? No. Hay mucha gente que ni teme a Dios ni ama a Dios y viven una vida mucho mejor moralmente que tú y que yo. Hay gente que no son tranzas, y en la iglesia hay gente que es tranza. Vivir una vida cristiana es vivir una vida moral. Bien, no, es parte, pero no lo es. No es todo. ¿Qué significa ser cristiano? Fíjate lo que dice un escritor sobre eso. Lo encontré en esta mañana y fíjate, vas a ver en tu pantalla. Lo leemos todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Ser cristiano, ¿sí lo tienes? Significa una sumisión total de tus deseos a cambio del objetivo de servir para la gloria de Dios. En pocas palabras, significa morir a ti mismo para que Cristo viva en ti. De otra manera, no se puede ser cristiano. O sea, yo no quiero hablarte de esto para que salgas de aquí sintiéndote la última cucaracha y decir, no, yo estoy perdido. Sino para que podamos enfocarnos y abrazar lo que Cristo quiere que abracemos. Porque la verdad, hoy en día vemos, vamos a Marcos capítulo 8, versículo 34. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Luego hace la pregunta, ¿hay algo que valga más que qué? Escucha, lo que acabamos de leer, parece que Jesús nos está diciendo, en ningún momento vemos que seguir a Jesús es algo fácil. O sí, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Seguir a Jesús nos costará. ¿Sabes qué nos costará? ¿Alguien sabe qué nos costará? Todo. Dile que está a tu lado, seguir a Jesús, díselo, nos va a costar todo. Ahora, el sufrimiento tú y yo lo podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar, de hecho, hay un capítulo en Isaías 53, que se le titula El siervo sufriente. Y habla de Cristo. Pero en todo el Nuevo Testamento se nos dice lo que vamos a sufrir. Vamos a sufrir por causa de Jesús. Vamos a ser odiados, vamos a ser rechazados, vamos a lo mejor hasta en algunas partes del mundo han sido mártires por causa de Jesús. Ahora, el no tener claro esto que yo les estoy diciendo, el no tener claro, y tú lo puedes ver en la iglesia de Hechos y lo puedes ver en la historia de la iglesia, las iglesias y el pueblo que tenía claro esto que te estoy diciendo,
que el ser cristiano era una invitación no solamente a seguir a Jesús, esa invitación sí era seguir a Jesús, pero implicaba abrazar el sufrimiento. Y es por eso que nosotros sí queremos seguir a Jesús, pero abrazar el sufrimiento, como lo dice la Biblia, es algo que nos echamos para atrás. Y por esa razón hoy en día tenemos las iglesias que tenemos. Vivimos el cristianismo que vivimos, porque creemos que el sufrimiento no está en el plan de Dios para nuestra vida. Ahora, yo estoy hablando de un tipo de sufrimiento. Hay un tipo de sufrimiento que viene por nuestras necias y decisiones que hacemos y consecuencias, que es parte de eso. Que Jesús no es algo que viene. Estoy hablando del sufrimiento que viene por simplemente seguir el nombre de Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Y es algo, la razón por la que hemos rechazado eso. Tú escuchas hoy, escucha, y no estoy hablando de un corazón ni de una plataforma amargada y frustrada. Simplemente estoy viendo lo que la Biblia dice y volteo atrás y veo la historia de la iglesia y veo actualmente y escucho lo que hoy hablamos del evangelio y causa un choque con el mensaje de Jesús. Porque hoy en día nuestra teología está centrada en el hombre, en lo que el hombre quiere alcanzar, no en lo que Dios, no en la persona de Dios. Hoy la teología, los mensajes que hablamos, está centrado en lo que el hombre quiere, no en lo que Dios quiere, no en lo que Dios demanda, no en lo que la Biblia dice. Y es por la razón por la que vemos hoy en día y en nuestras iglesias, son iglesias de una manera que sí están llenas de gente, pero mucha de la gente simplemente es gente que consumimos el evangelio, pero no estamos transformando la comunidad ni el lugar donde estamos. ¿Por qué razón? Porque creemos que el sufrimiento es algo que Jesús, Él está obligado a ayudarnos a que no pasemos por ahí. En Irán, quiero hablarte de la iglesia en Irán. Los creyentes en Irán, cuando ellos vienen a Cristo, escucha bien, cuando ellos vienen a Cristo, ellos firman un acuerdo. Métete a estudiar sobre la iglesia en Medio Oriente. Ellos firman un acuerdo. ¿Y qué firman cuando ellos vienen a Cristo? No, es decir, aquí decimos, ¿quieres recibir a Cristo? Haz una oración de fe. Ellos dicen, ¿quieres recibir a Cristo? Sí, ven, fírmale aquí. Firma esta carta, este acuerdo. Y que a la hora que lo leen, ellos firman un acuerdo donde están totalmente de acuerdo y deciden y aceptan, escucha, que perderán sus propiedades, que serán enviados a la cárcel y si es necesario, serán martirizados. Y para ellos la oración de fe, ¿sabes qué es? Firmar esa hoja. Al momento en que ellos firman esa hoja, ellos están diciendo, quiero a Jesús como mi Señor, pero están conscientes que perderán propiedades, perderán familiares, serán echados a la cárcel y si es necesario, hasta su propia vida. Y hay algo raro en eso, porque decimos, ¿cómo es eso? Hoy en día, uno de los lugares donde el evangelio está teniendo mayor crecimiento, más que en cualquier parte del mundo, ¿sabes dónde es? Irán. No es lo mismo que sucedía en la iglesia de Hechos. La iglesia estaba siendo perseguida y estaba siendo de una manera golpeada, y eso hacía que hubiera un mayor crecimiento. Un misionero que regresó de Irán regresa a su iglesia en Estados Unidos y le preguntan, danos un reporte,
cómo es la iglesia de Irán, en qué se parece la iglesia de Irán a la iglesia de Estados Unidos. Y él contestó: lo que para nosotros es una consagración a Dios, para ellos es un prerequisito para ser cristiano. Ahora, yo veo la Biblia y a mí eso me desafía. La iglesia en China. La iglesia en China, uno de los lugares donde más ha sido perseguida la iglesia. Ellos tienen 5 fundamentos sobre la iglesia que para venir a ser cristiano, allá no andan los pastores, no andamos los pastores allá, o no andan los pastores allá. Oye, vente a mi iglesia, oye, es esto. No, allá no andan con esas tonterías. ¿Sabes qué hacen? Cuando alguien viene a la iglesia, les presentan en la iglesia los 5 pilares que la iglesia tiene y que si ellos están dispuestos a hacer un compromiso para vivirlos. Y el primer compromiso que la iglesia de China tiene es un compromiso profundo con una vida de oración. El segundo compromiso que ellos hacen es con leer y meditar y estudiar la palabra de Dios sobre todas las cosas. El tercer compromiso que ellos hacen es con predicar el mensaje de Cristo y lo que ellos vayan aprendiendo de Jesús. El cuarto compromiso es que se comprometen a ser intencionales para ver milagros a través de la vida de ellos que vienen como un resultado de una vida consagrada a la oración y a la meditación de la palabra y en proclamar el evangelio. Y dicen, si tú no estás haciendo milagros, Dios no está haciendo milagros a través de tu vida, es porque algo estás haciendo mal. Y el quinto compromiso que la iglesia, ellos hacen cuando vienen a Cristo, es abrazar el sufrimiento para la gloria de Dios. Si no están dispuestos a sufrir, no están aptos para seguir a Cristo. Te hago una pregunta. Yo me la hago también y me la hice. ¿Podríamos ser cristianos en esos lugares? ¿Sí estamos aquí? Hechos 5:40. Hechos 5:40, 42. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo. ¿Con qué? ¿Con qué? Porque Dios los había considerado dignos ¿de qué? O sea, si estás leyendo bien, ¿de qué? Por el nombre de Jesús. Versículo 42. Y cada día en el templo, ¿qué pasaba? La gente se asustaba y ya no quería ir a la iglesia. ¿Qué pasaba? Cada día en el templo y en casa, por casa, ¿qué? Enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Escuchen bien, hasta que logremos la iglesia actual abrazar el sufrimiento como ellos lo hacían y con la alegría que ellos lo hacían, volveremos a tener el poder que tenía esa iglesia. Hasta que logremos abrazar el sufrimiento como esa iglesia lo hacía, volveremos a tener el poder que esa iglesia tenía. ¿Cómo detienes a un ejército que no teme morir? ¿Cómo lo detienes? Lo metían a la cárcel, seguían predicando. En Escocia
agarraron a un misionero en Escocia, en el tiempo que Escocia estaba bajo un comunismo, y agarraron a un misionero y lo metieron a la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, en la celda, empezó a predicarle a la gente que estaba ahí. Muchos de ellos eran hombres ladrones, asesinos, y muchos de los que estaban en la prisión eran cristianos. La mayor parte de la gente de la población en la prisión en ese tiempo eran evangélicos. Y está este pastor y llega y les empieza a predicar a los hombres que tenían en su celda, aquellos que no habían conocido el mensaje de Jesús. Y uno de ellos se queja y le dice a un carcelero: este hombre nos está atormentando con el mensaje de salvación de Jesús. Vienen los carceleros, lo agarran, le pegan una paliza y lo llevan a un lugar, una celda de castigo. Dice, no recuerdo el nombre de este misionero, pero en la celda donde estaba de castigo, hasta de la cintura para abajo era excremento. Era un lugar donde vaciaban toda la suciedad de los presos. Y ese hombre estuvo ahí por 2 días sin poder acostarse, porque no podía dormir, porque estaba hasta la cintura de excremento, de la suciedad de lo que hacían los presos. Cuando lo sacaron de ahí, lo llevaron a un lugar donde se podía él bañar, y lo regresaron a la celda a donde lo habían agarrado. Y cuando entra a la celda, les dice a los prisioneros: ¿dónde nos quedamos? Y les empieza a seguir predicando el mensaje de Jesús. Cristianos que habían abrazado el sufrimiento. Hoy en día, más que nunca, la iglesia estamos muy conscientes, escúcheme bien, de lo que la gente siente y piensa. Pero eso nos ha metido en grandes problemas hoy en día. Eso nos ha metido en graves problemas porque estamos demasiado preocupados por lo que la gente piensa y lo que la gente siente y por lo que la gente cree, que eso nos ha llevado a olvidarnos lo que Dios desea. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces yo estoy preocupado, yo puedo estar preocupado como pastor por lo que tú piensas y por lo que tú sientes. Y puedo tratar y deseo ayudarte, pero mi deseo ayudarte no es violando la verdad de Dios a lo que Dios desea para tu vida. Compasión. Hoy en día buscamos ser, yo escucho, aún escúchame bien, aquí hay líderes, aquí hay servidores, yo a veces escucho, yo mismo lo he hecho, a los líderes y servidores tan preocupados por no querernos lastimar unos a otros o no quererle decir algo que lo vaya a ofender. Pero eso no es compasión. La compasión no solamente está pensando en solucionarte y ayudarte en la necesidad que tienes ahorita. La compasión está enfocada en librarte de que tú te pierdas en la eternidad. Porque yo te puedo dar un consejo y te puedo ayudar en algo que te pueda solucionar aquí, pero ese consejo aquí te va a aligerar la carga, pero en la eternidad te puede llevar a perder. Y eso es cuando decimos, es que Cristo no quiere que suframos. Y vemos la Biblia y tú dices, Juan 3:16 nos dice que de tal manera, ayúdenme, amó que Dios al mundo que ¿qué? Síguele diciendo. Tú ves Juan 3:16 y un hombre que estuvo dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Por amor, para salvarnos, para ayudarnos a cada uno de los que estamos aquí.
Y sabes, una de las cosas, a lo mejor no vamos a ser perseguidos como en la iglesia en el Medio Oriente o en otras partes del mundo, donde la iglesia tiene que estar escondida para predicar a Jesús, para tener un culto. Y aún así ellos lo hacen. Pero a lo mejor nosotros en esta parte del mundo, lo que no queremos experimentar es el sufrimiento por el rechazo de la gente. Y eso nos ha llevado a lo que yo les decía ahorita. Cambiamos una teología centrada en Dios para tener una teología centrada en lo que el hombre quiere y desea y que nos gusta a cada uno de nosotros. Pero al final nos está llevando a vivir un cristianismo que no es el que Jesús desea. Juan capítulo 15, versículo 18. Versículo 18. Si el mundo les aborrece, sabed que a mí me ha ¿qué? Antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo los amaría lo suyo. Pero ¿por qué no son del mundo? Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo les ¿qué? Les aborrece. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán ¿qué? La muestra. Escucha. El deseo de no ser rechazados, no sufrir por el rechazo, nos ha llevado a abrazar la cultura de este mundo. Jesús llega un día en el templo. Está en el templo los fariseos, están los judíos, los hombres que eran celosos de la ley, que conocían la ley, conocían lo que Dios exigía, lo que Dios mandaba, lo que Dios pedía del hombre. Y llega Jesús y entra al templo y Jesús se queda viendo así. Y empieza a ver la avaricia que está, empieza a ver que hay cosas que no encajan con lo que Él está demandando. Y Jesús entra y empieza a voltear las mesas. Una parte dice que sacó un chicote. Y empieza Jesús, se enoja en gran manera, que le dice: hipócritas. Y les empieza a hablar. Ahora, ¿no te has puesto a pensar en esa historia? Si los fariseos, siendo tan celosos, los fariseos siendo de una manera tan demandante de la ley, que conocían la ley, sabían lo que Dios pedía, ¿por qué no habían hecho ellos antes eso? Porque llegó un punto donde ellos se empezaron a acostumbrar a eso. Era algo normal, era una costumbre, era algo que a lo mejor al principio lo habían visto mal, pero poco a poco se empezaron a acostumbrar, empezaron a bajar, sabiendo lo que la ley demandaba. Ellos dijeron: no hay problema. Pero cuando llega Jesús, le causa un conflicto. Y es lo mismo, escucha bien, que pasa hoy en nuestras vidas. Hay cosas en nuestras vidas que nos hemos acostumbrado tanto. Hay cosas en nuestras vidas que hemos abrazado y las hemos hasta querido usar para presentarlas y adorar al Señor con ello. Pero son cosas que Jesús en realidad las aborrece. Son cosas que Jesús dice: eso no. La cultura entró, lo han abrazado. La cultura, de una manera, en la iglesia, en vez de rechazarla, la iglesia ha abrazado la cultura, como diciéndole al mundo: no somos lo que tú piensas que somos tus amigos. Pero tú ves a Jesús entrando diciendo: ¿en qué momento llegaron a acostumbrarse a esto que yo nunca lo he demandado?
Y es lo mismo que de una manera sucede en nuestras vidas. Ahora, la cultura en la cual vivimos hoy en día, míralo, o sea, simplemente necesitas abrir este aparato y meterte a una red social o meterte a YouTube. La cultura en la que vivimos hoy en día es una cultura egocéntrica. ¿Sí me estoy explicando? Donde aún mismo en la iglesia, oye, tú tienes que alcanzar lo que tú deseas. No dejes que nadie juzgue tu vida. No dejes que nadie te detenga a ir atrás lo que tu corazón desea. No importa lo que los demás digan, lo que importa es lo que tu corazón siente. Así tal como tú eres, tal cual eres, Jesús quiere que tú llegues a ese lugar. Cuando se nos olvida que los sentimientos y deseos de nuestro corazón y nuestro propio corazón es en lo menos que podemos confiar, porque nuestro corazón es perverso. Pero nuestra cultura y mensaje, puedes vivir tu mejor día hoy. No, decreta, el Señor quiere prosperar. Sí, te quiere prosperar, pero de acuerdo a la verdad. No importa si Dios está contigo, que todo sí. Pero a lo mejor el que no está contigo es Dios, porque estás yendo tras algo que va en contra de lo que Él está demandando. Pero vivimos en una cultura que es egocéntrica, que piensa nada más en quién, en yo. Nada más piensa en yo. Y tenemos que entender que nuestra teología en Dios y nuestra vida, nuestras convicciones en Dios deben de estar por encima de la cultura en la cual vivimos. ¿Sí? ¿Me escuchó? Escúcheme bien, si la iglesia, yo creo, vamos como vamos. Yo hablo por nuestra iglesia y hablo por una manera al ver el cuerpo de Cristo hoy en día en todas partes. La iglesia en unos años será todo menos lo que la Biblia dice. O sea, nuestra teología, nuestros principios, la verdad de Dios debe estar por encima de lo que la cultura habla. Ahora, no es que busquemos el sufrimiento, estamos buscando a Cristo. Pero es imposible, escúcheme bien, encontrar a Cristo y no encontrar el sufrimiento, porque a Jesús siempre es algo que lo acompaña. ¿Por qué dice eso, pastor? Filipenses capítulo 3, versículo 8. ¿Cómo están? ¿También? Dije, tomo café. Traigo un doble expreso frío ahí, así por eso estoy acelerado. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Lo puedes poner en la NTV? Porfis, Paula. Así es que en esta versión puede que lo entendamos mejor. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa ¿en qué? En la fe. Y quiero conocer a Cristo
y experimentar el gran poder que levantó de los muertos. No alcanzo a leer bien. ¿Qué dice? Versículo 11. Para poder experimentar de una u otra manera, quiero hacerte una pregunta. Esta porción que Pablo está hablando nos escucha, nos describe a ti y a mí. O sea, nos describe. Contestemos. Yo tengo la misma respuesta que tú, nada más quiero escucharte de ti. ¿Nos describe? ¿No? ¿Sabes cuál es nuestro problema hoy en día? Que no valoramos a Jesús. Queremos a Jesús de la misma intensidad que queremos otras cosas. Nos emociona, escuchamos el mensaje de Jesús y hay otras cosas que más nos emocionan cuando las escuchamos. No buscamos el sufrimiento, buscamos a Cristo. Pero si tú ves la vida de Jesús y la vida de la iglesia, son dos cosas que van de la mano. Ahora, amamos a la gente. Debemos amar a la gente, no el sufrimiento. Verás, ve conmigo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. En la NTV si lo puedes poner. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, ¿qué dice? ¿Cuál es Juan 3:16? Lo acabamos de leer, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Ahora, ¿cuál fue la motivación en el corazón del Padre? El amor. Podemos hacer 1001 cosas, pero si no logramos, si eso de lo que hacemos no es el amor, el fundamento, la base, no es el amor, de nada sirve. Ahora quiero hacerte esta pregunta, otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste dispuesto a sufrir o a sacrificarte por amar a alguien? Y no estoy pensando que me digas, es que tuve una novia. No, déjate eso. Si tú ya ibas a contestar algo así. O sea, no. ¿Hace cuánto fue que estuviste dispuesto a sacrificarte, a abrazar el sufrimiento para amar a alguien? No estoy hablando de tus seres queridos. ¿Hace cuánto fue? Te voy a poner un ejemplo. Ayer les compartía a Cintia y a mis hijos estaba viendo sobre los huérfanos. Y eso encaja muy bien aquí. Hay matrimonios que adoptan niños porque quieren tener hijos. Y hay matrimonios que adoptan niños porque aman a los niños. Hay una diferencia abismal en eso. Hay matrimonios que adoptan niños porque quieren tener hijos.
Pero hay matrimonios que adoptan niños porque aman a los niños. David y Linda Gutiérrez, unos amigos, ellos son fundadores de un ministerio que se llama Buenas Nuevas. El ministerio de Buenas Nuevas, ellos graban audio, historias bíblicas en los diferentes dialectos que hay en todo lo que es desde Estados Unidos hasta Tierra de Fuego, a la punta de allá en la Patagonia. En todos los grupos que hay en dialectos, Buenas Nuevas manda a sus misioneros para grabar historias bíblicas en diferentes idiomas, dialectos, la lengua de ellos. La historia de Moisés, la historia de Jesús, la historia del arca de Noé, y eso los graban los mensajes y los dan. En ese tiempo los daban en cassette cuando yo trabajaba con ellos. Y los daban hoy en día, lo dan en una pequeña memoria. Y un día estábamos David, estaba Linda, estaba un hombre que fue mi mentor, el hermano Filiberto, y estaba yo sentado. Y Linda tenía una bebé en sus manos. Se llamaba Tabita. Y cuando ella tenía a su niña, ellos habían adoptado a esa niña y era una niña que tenía necesidades especiales. Alimentaban a su niña con una jeringa por el estómago. Cuando ellos adoptaron a la niña y a la niña venía con ese problema, una mixteca de la Sierra de Oaxaca se las había regalado porque ella no podía. Y estábamos ahí platicando en casa del hermano Filiberto y el hermano Filiberto les hace esta pregunta a ellos: ¿por qué adoptaron a esa niña? O sea, ustedes son un matrimonio que está muy ocupado, viajan por todo el mundo, están metidos en la sierra continuamente, en medio de la incomodidad. Todo lo que eso les iba a implicar a ustedes, la incomodidad, el sacrificio, el sufrimiento, los gastos de esa niña. La niña la habían llevado a Estados Unidos, ellos son americanos, a Estados Unidos para que la operaran, la trataran, y la niña pues había nacido mal. Dice, nunca pensaron en todo lo que eso iba a implicar. Y ellos contestaron lo siguiente. Ellos dijeron, nunca pensamos en la incomodidad que nosotros íbamos a tener cuando adoptamos a esa niña o en el sufrimiento que podíamos tener al adoptar a esa niña. Pensamos en lo que la niña iba a sufrir si no la adoptáramos. Amar implica abrazar sufrimiento. Y no estoy hablando de que me rompieron el corazón, déjate de cosas. Estoy hablando a más de eso. Porque el corazón muchas veces te lo van a romper. ¿Hace cuánto fue la última vez que estuviste dispuesto o te sacrificaste por amar a alguien? No, pastor, es que es mi tiempo, que se me están durmiendo. Estoy predicando tranquilo. Son temas que no puedo predicar fuerte porque salen ofendidos. Por amor me estoy sacrificando a predicar despacio. No, pastor, es mi espacio, mi privacidad y mi tiempo. ¿Cuándo? Y es mi dinero. Me cuesta mucho ganarlo. ¿Cómo? O sea, sí siento que Dios me está pidiendo eso, pero ¿cómo? Pues sí, sí, o sea,
Mis niños se me van a enfriar si los saco al culto. Bueno, hace frío porque se enfrían, hace calor porque hace mucho calor. Hombre, ir ahí me van a, hombre, quita el centro y les predico, se me brincan los demonios. Ya con los que traemos es suficiente. ¿Hace cuánto fue la última vez que estuviste dispuesto a abrazar el sufrimiento por amor a alguien? Ahora, la Biblia nos manda a tener a estar dispuestos al sufrimiento. Fíjate lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo. ¿De qué? Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos. Porque glorioso, ¿qué dice? Ayúdenme, ¿el glorioso qué? Escucha bien. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es lo siguiente. Una evidencia de que está siendo lleno del Espíritu Santo, ¿sabes qué es? Es que está dispuesto. ¿A qué crees? ¿A qué crees? ¿A qué crees? A sufrir. Hasta ni lo queremos decir. Pastor, es que Jesús no vino para que yo soy la flor, la niña de sus ojos, para que yo no sufra. Él es mi jardinero y yo soy la rosa en el centro del jardín. No es para que yo no sufra. No, amado. No. Ser cristiano implica una entrega total. ¿Sabes qué es el problema de hoy en día? Que pensamos que la entrega total es un proceso de toda una vida. Y no es así. ¿Qué hizo Jesús? Iba caminando y se volteó. Dijo: me sigue una multitud. Dijo: aquí es cuando. Y les aventó con números rojos y en números grandotes el costo. Desde un principio. ¿Están dispuestos? Considérenlo. ¿Están dispuestos? No le dijo: vengan poco a poco, el Espíritu Santo, amigos, los va a ir enseñando a rendir poco a poco su vida. No, le dijo desde un principio: este es el costo, este es el llamado, esto es lo que demando. ¿Están dispuestos? Y muchos dijeron: es demasiada dura esa palabra, no tiene amor. Jesús dijo: adiós, joven rico, es que ven, ocupamos tus recursos, pero vamos a hacernos como que sí te estás entregando. Vente. No. Cristianismo es una rendición total de lo que somos, de lo que amamos y de lo que tenemos. Este versículo me vuela a la cabeza, 1 Corintios 15, 19. Si nuestra esperanza en Cristo, escucha, es solo para qué, somos los más dignos. ¿De qué? Si pensamos que la vida
Se trata nada más de esto. Está diciendo el apóstol Pablo, el mundo no debe tener lástima. Yo no lo digo. Ahora, ¿estás preparado con tu Biblia? Quiero que leas versículos. Te estoy hablando algo que está, no es algo que diga el pastor Bernardo no, te estoy hablando lo que la Biblia dice. Vamos a leer muchos versículos y ponte listo. Estírate así, levanta tus manos, estírate, hazlas así hasta atrás, hazla para enfrente y pégale un sopapo al que está enfrente de ti, que se despierte porque necesita leer esto. ¿Ok? ¿Listos? ¿Está lista, Paola? Romanos 8:16 al 18. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar ¿de qué? ¿De qué? Versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Efesios 6, versículo 11. Pues no luchamos contra enemigos de carne. Versículo 11. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La Reina Valera habla en el tema del sufrimiento. Verás, ve conmigo a Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también ¿qué? De sufrir ¿qué? Por Él. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Y Dios usará esta persecución para mostrar su justicia, para hacerlos dignos de su reino, por el cual sufren. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Te repito, este versículo empieza tipo como Paquita, ¿me estás oyendo? Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido. No, versículo 3, 2:3. Pero a un chismoso le quería hablar Dios ahí. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo. Capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿qué? Persecución. Según Hebreos capítulo 13 versículo 12. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos ¿la qué? La deshonra que Él llevó. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 19. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto. ¿Y en qué Dios se complace también? Y sufren con paciencia cuando reciben un trato ¿qué?
injusto. Versículo 20. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Versículo 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que ¿qué? Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo. ¿Y qué? ¿Y qué? Deben seguir sus pasos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Primera de Juan 3, 16. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Demostremos la verdad por medio de nuestras Apocalipsis 2, capítulo 10. No tengas miedo de lo que estás a punto de. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel. ¿Cómo, Señor? Para ponerlos a prueba. Y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, ¿qué dice? ¿Ustedes creen que necesitamos al Espíritu Santo para vivir esto? Por eso no se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. No se puede. No podremos alcanzar esto si no tenemos al Espíritu Santo. Porque sin eso viviremos una religión y viviendo en costumbres que están alejadas de la verdad de Dios.